Buenas noches. La pandemia del coronavirus castiga durísimamente al empleo en España. El confinamiento y la etapa más cruda de la crisis han provocado que la tasa de paro se haya disparado. 55.000 personas más que se han quedado sin trabajo y 1 millón de puestos de empleo que se han destruido. El mercado laboral está en un importante bache a pesar de que los datos oficiales maquillen la tragedia, porque en esas cifras no se incluyen los afectados por un ERTE. Y seguiremos analizando estos datos. Como decimos, no se meten en este balance los trabajadores que están afectados por un ERTE. Desde los sindicatos aseguran que estos datos ponen de manifiesto que son malas noticias para la situación económica que ahora mismo vive el país, mientras también aseguran que esto podría ser muchísimo peor si se hablase, incluso si no se hubiese llegado a un pacto en el diálogo social entre los diferentes agentes sociales, las asociaciones empresariales y el Gobierno para prolongar estos ERTE. Y España sigue al alza en número de positivos por coronavirus, 905 casos exactamente en todos los territorios. En nuestro país hay ya 361 brotes activos, sobre todo en Cataluña y en Aragón. Desde el Gobierno insisten y dicen que la situación está bajo control. A nivel internacional la evolución no es buena. Estamos notificando máximos diarios de nuevos casos, según la información que facilita la Organización Mundial de la Salud, en torno a más de 250.000 nuevos casos diarios, con el epicentro de la pandemia desde hace ya unas semanas en el continente americano. ¿Cómo está la pandemia en España? Bien, como ustedes saben, estamos en un escenario de control con dos grandes instrumentos: el Real Decreto Ley 21/2020, que conocimos como Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, y el Plan de Respuesta Temprana que acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En este escenario de control el papel corresponde a las comunidades autónomas, un papel preeminente. Mientras desde las autoridades lanzan mensajes de tranquilidad, muchísimas comunidades se han visto obligadas a retroceder a fases anteriores a la conocida como nueva normalidad y a aumentar las restricciones para poder contener el virus. Entre esas limitaciones, el uso de mascarilla. En Madrid, a partir del jueves, llevarla será obligatorio. Que ahora también es un momento en el que estamos recibiendo turistas, mucho menos de los que desearíamos, pero lo estamos haciendo, y también para concienciar a los más jóvenes y, sobre todo, que no sea porque no lo intentamos todo, vamos a hacerla obligatoria. Y lo va a ser también en las terrazas. Así que a partir de ahora vamos a pedir que esta mascarilla sea obligatoria en todos los espacios públicos y será obligatoria, aunque somos conscientes de que la inmensa mayoría de los madrileños ya la están llevando de manera voluntaria, e insisto, a todos ellos les queremos dar nuevamente las gracias por su comportamiento ejemplar. La comunidad toma esta decisión después de detectar 11 rebrotes. Mascarilla obligatoria en espacios al aire libre, incluso en las terrazas. Madrid se protege ante una posible segunda ola y lo hace también lanzando una cartilla COVID y un mayor registro en los locales. No se podrá estar en las terrazas más allá de la 1:30 y se vuelve a las reuniones de máximo de 10 personas. Madrid quiere evitar un nuevo confinamiento. El jueves comienza un plan para hacer frente al coronavirus. Además del uso obligatorio de mascarillas, se suman medidas restrictivas para frenar los rebrotes, como la creación de la cartilla COVID para los que hayan pasado la enfermedad y tengan una prueba PCR. Esos datos se almacenarán en la tarjeta sanitaria, que funcionará como una especie de pasaporte. Las terrazas solo podrán estar abiertas hasta la 1:30 de la madrugada y en todos los locales habrá más control. Un registro de personas que recopilará los datos de contacto por si hubiese contagios, poder localizar a los afectados. Las reuniones se reducen. El límite se sitúa ahora en 10 personas en las terrazas y lugares de ocio, una cifra que también se convierte en recomendable en los encuentros familiares privados. El hospital de IFEMA vuelve a abrir sus puertas. Atenderá a pacientes de COVID por el momento hasta que abra el hospital de pandemias, que está actualmente en construcción en Valdebebas. La idea de la Comunidad de Madrid es centralizar todos los casos COVID ahí y dejar libres al resto de centros hospitalarios. Y también se refuerza el sistema de rastreo, se duplica la cifra actual y habrá 360 personas controlando los círculos de los nuevos positivos, porque este fin de semana ha cambiado la tendencia con 500 contagios confirmados.
Esa cartilla COVID sería similar a la de la vacunación internacional para que en ella se reflejen las pruebas PCR o si se han generado anticuerpos. Un plan que Salvador Illa ha desacreditado, rechazando esa especie de tarjeta. Conozco esta información por titulares de prensa, que decir, no tengo un conocimiento más exacto, pero lo que le puedo decir es que ni ningún organismo internacional, en concreto ni la OMS, ni ninguno de los documentos que hemos elaborado, ni el Real Decreto Ley, ni el Plan de Respuesta Temprana contempla este tipo de medidas. Y no solo Madrid intenta atajar la situación, Galicia obligará a registrarse a los viajeros que procedan de otras partes de España. En otras palabras, todo aquel viajero turista que tenga pensado visitar la comunidad deberá facilitar 24 horas antes los datos de contacto y la previsión de días que va a estar en el territorio para así poder hacer un seguimiento de coronavirus. La medida es obligatoria para todo aquel que vaya desde Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. Asimismo, será aplicable a visitantes de países con alta incidencia de casos de COVID-19, entre ellos algunos europeos como por ejemplo Portugal o Bélgica. Y tras el veto turístico de Reino Unido a España, Alemania y Países Bajos se suman a la lista de los que desaconsejan viajar a nuestro país. El Ministerio Alemán de Exteriores ha recomendado este martes a sus nacionales no viajar a Aragón, Cataluña y Navarra por las nuevas cifras de infección del coronavirus en esas comunidades autónomas. Y al igual que Inglaterra, todo aquel que venga deberá pasar después una cuarentena obligatoria en el país germano. Esto es un nuevo golpe al sector turístico, aunque las Islas Baleares, Canarias y el resto de la península no se incluyan en esas recomendaciones. Las conversaciones entre España y Reino Unido no han dado un respiro en las últimas horas. En un primer momento trabajaron para que entre esas recomendaciones se excluyese a los archipiélagos, algo que finalmente no se logró. En el Gobierno aseguran que se están esforzando para poder revertir la situación. El Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para que se pueda revertir esta situación y que se pueda hacer a la mayor brevedad posible. Por tanto, tengan la seguridad de que desde el propio presidente hasta los ministros que corresponden se están manteniendo contactos fluidos que permitan dar a conocer la realidad de la situación en nuestro país. Insistimos en esto, salvo en los lugares donde existe actualmente un brote o un rebrote. En el resto de comunidades autónomas nuestro nivel de incidencia acumulada es más bajo que el del conjunto de Europa y del propio Reino Unido. Por tanto, creemos que es importante tener en cuenta toda esa situación epidemiológica, que es la única que puede primar a la hora de plantear restricciones a la libertad o a las recomendaciones para el viaje de las personas. Restricciones de Alemania, Países Bajos, Noruega, Irlanda y la más polémica quizás fue ayer la de Reino Unido. Pedro Sánchez ya calificó este lunes a última hora que esa decisión de cuarentena le parecía un tanto desajustada. Aseguraba el presidente que era mucho más seguro estar en cualquier punto de España que en el propio país de Reino Unido. Hoy el embajador de Reino Unido le ha respondido. Decidimos hacerlo rápido, porque yo creo que si una cosa hemos aprendido de esta pandemia es que hay que actuar con contundencia y rapidez. Por supuesto, enseguida informamos al gobierno español inmediatamente cuando la decisión se tomó. Decidimos aplicar la cuarentena de 14 días a todas las llegadas, las personas que llegan al Reino Unido desde España. O sea, nacionalidad aparte, o sea, simplemente las personas que llegan al Reino Unido. Unas palabras que contrastan con las declaraciones de Boris Johnson de hace unas semanas. Fue a mediados de marzo cuando el premier británico lanzaba un duro mensaje a los británicos y les pedía que se preparasen para ver morir a los suyos. COVID-19 continues and will continue to spread across the world and our country over the next few months. More families, many more families, are going to lose loved ones before their time. But as we've said over the last few weeks, we have a clear plan that we are now working through.
Estos movimientos internacionales significan un golpe y un desastre mayúsculo para el sector turístico en nuestro país. Ayer Fernando Simón aseguraba que nos hacían un favor y que así se reducían los riesgos. A estas afirmaciones responden hoy desde la Mesa del Turismo, la asociación que agrupa a las empresas y asociaciones de las diferentes ramas de negocio de este sector. A través de un comunicado manifiestan que sus integrantes están profundamente indignados. No entienden cómo una persona que demuestra este profundo desconocimiento acerca de la economía y el funcionamiento de un país puede ocupar un puesto político que pagan, dicen, todos los españoles. La Mesa del Turismo reclama la destitución de Fernando Simón y el Partido Popular les han mostrado su apoyo. El grupo de Pablo Casado mira a Pedro Sánchez y le pide que rectifique a Fernando Simón. En materia turística no valen ni la improvisación ni los bandazos, y el presidente Sánchez debería rectificar las declaraciones de Fernando Simón de ayer, que tanto daño hacen al prestigio de España y nos perjudican como destino turístico. Avalancha de críticas contra Simón e incluso desde las filas socialistas. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, discrepa con él y así lo reconoce públicamente. Bueno, yo no lo comparto. La situación del Reino Unido no es una situación alarmante. Es verdad que la situación de la media de casos acumulados es de 14,1. Nosotros estamos en un 8, la media española en un 37. Entonces yo creo que en este momento nosotros, siendo muy prudentes, poniendo siempre la salud por encima de cualquier otra cosa, que es lo que hemos hecho y practicado desde el Gobierno de las Islas Baleares, y que en este momento también la reactivación económica es una necesidad absoluta, porque si no la gente tiene situaciones económicas muy graves. Los casos de coronavirus siguen extendiéndose en el fútbol en España. El último de ellos en el Real Madrid. Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Sí, en torno a las 2 del mediodía saltaba la noticia. El Real Madrid regresaba a los entrenamientos, no lo hacía aquí, sino en la ciudad deportiva de Valdebebas, y lo hacía sin Mariano. El delantero había dado positivo en las diferentes pruebas PCR a las que se sometió ayer. Hay que decir que Zinedine Zidane había concedido 8 días de descanso a su plantilla después de ganar la Liga, y ayer lunes era cuando todos los jugadores tenían que regresar a Madrid y someterse a los diferentes test. Mariano había pasado esta semana en Barcelona, su ciudad natal, junto a familiares y amigos, y según hemos visto en redes sociales no había guardado la distancia de seguridad y en más de una ocasión paseaba por la playa y por la ciudad sin mascarilla. En algún momento de esa semana el delantero se habría contagiado y fue ayer cuando el Real Madrid supo de su positivo. Hay que decir que de cara al trascendental partido del próximo día 7 contra el Manchester City de Champions League, el Real Madrid ha establecido un estricto protocolo de seguridad por el cual los jugadores, de manera individualizada y separados siempre unos de otros, ayer lunes habían pasado esas pruebas PCR. Lo hicieron precisamente para evitar que, en caso de que alguno de ellos hubiese dado positivo, hoy pudiera contagiar al resto de la plantilla. Por suerte, ese estricto protocolo ha evitado que hoy Mariano contagiase a cualquiera de sus compañeros, y más allá del problema deportivo, el propio jugador ha subido un vídeo a las redes sociales en el que tranquilizaba a los aficionados y decía que tanto él como su familia estaban bien de salud. Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo. No hay duda de que la pandemia del coronavirus ha supuesto un batacazo para España y tenemos más datos que así lo demuestran. Se ha dejado la cifra de desempleados en España en más de 3.360.000 parados. Un dato en el que se esconden otros datos igual de preocupantes, porque se han destruido 1 millón de puestos de trabajo. El paro subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior. Y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo, su mayor retroceso de la serie histórica, iniciada en 1976, reflejando así el impacto de la crisis sanitaria y el estado de alarma. El impacto negativo que la pandemia ha tenido en el mercado de trabajo y en la economía en España. En el segundo trimestre del año, el número de personas ocupadas se redujo en más de 1 millón, en 1.074.000 personas. El dato de paro registrado durante estos 3 meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012, cuando el desempleo subió en 63.100 personas, mientras que el descenso de la ocupación ha superado todos los registros históricos de la EPA, incluidos los de la crisis de 2008.
Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 3.368.000, su mayor cifra desde el segundo trimestre de 2018, en tanto que el número de ocupados bajó hasta los 18.607.000 personas, el menor desde el primer trimestre de 2017. La tasa de paro, por su parte, escaló 9 décimas. Respecto a la tasa de paro, como consecuencia del incremento del desempleo y de la caída de los activos, se produce un incremento del paro que se sitúa en el 15,33%. Estadística recuerda que en el más de 1 millón de empleos perdidos entre abril y junio no se incluyen los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. Y los sindicatos, como comisiones obreras, han lamentado el desorbitado incremento de personas que hacen hoy en día la cola del paro. Destacan la urgente necesidad de mejorar en España la calidad del empleo. Eso sí, han querido sacar pecho del diálogo social, destacando el efecto amortiguador de los ERTE. Es un dato muy negativo, pero también tenemos que tener en cuenta que el próximo viernes, que va a salir el dato avanzado del PIB, la caída va a ser del 21%, dato muy inferior si no se hubiera producido el acuerdo de los ERTE entre el Gobierno y los agentes sociales. Es necesario, por tanto, tomar medidas entre los agentes sociales y el Gobierno para que se produzca una recuperación económica. Y los empresarios han recibido estos datos de la EPA con mucha alarma. Ponen de manifiesto la dureza de la crisis económica derivada de esta pandemia del coronavirus. Un buen ejemplo de ello es que en Madrid han desaparecido un 7% de las empresas. En CEIM estamos alarmados con las cifras de la EPA porque reflejan que ha llegado una nueva pandemia llamada paro. Solo en Madrid han desaparecido un 7% de las empresas y esto explica la caída a plomo en el empleo. Ante esta situación, los empresarios de Madrid solicitamos urgentemente líneas de liquidez para las empresas. Pero la previsión más angustiosa la tienen los autónomos. Al igual que vienen haciendo desde hace varias semanas, aseguran que esto es tan solo un aperitivo de lo que está por venir y que la situación va a empeorar mucho más en otoño. Muy malos datos los de la EPA, malos datos hoy para el empleo, malos datos para nuestro país. Han sido más de 1 millón de empleos los destruidos en el segundo trimestre. Casi 1.200.000 en el último año. Se han perdido autónomos, se han perdido 57.000 empleadores en el último trimestre. Son malas noticias. La pandemia está pasando una factura tremenda al empleo, pero desgraciadamente lo peor no ha llegado. Lo peor no ha llegado todavía ni lo han reflejado los datos. El otoño va a ser duro, el invierno también. Después de varias semanas escuchando que se habla demasiado castellano en el Parlamento de Cataluña o en el Parlamento Balear, en las últimas horas hemos conocido un nuevo ataque a nuestra lengua. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Rechaza pedirle al Gobierno balear que exija la lengua castellana como lengua vehicular o que al menos el 25% de las asignaturas sí sean en esta lengua, en castellano. De hecho, los profesores se aferran a esas dos sentencias de 23 y 28 de abril en las que el Supremo obliga a todas las comunidades autónomas bilingües que exijan esa lengua castellana como lengua vehicular en ese 25%, como les decimos. De hecho, un análisis de 253 de 307 proyectos lingüísticos da un resultado, y es que el 93% de los centros de educación infantil no hay ningún tipo de educación en castellano, y en el 80% de los centros de primaria sí hay enseñanza del castellano, pero las mismas horas lingüísticas, las mismas horas lectivas que cualquier otra asignatura, por ejemplo, como enseñanza de la lengua inglesa. ¿Y qué dicen los profesores? Pues piden tan solo que los centros educativos sean centros de enseñanza y no de polémica. Pero es que el castellano no es el único revés que lleva en las últimas semanas. Por una parte está el Gobierno balear, pero es que la Generalitat de Quim Torra también nos da esquinazo. Vean por qué. Nuevo desplante de la Generalitat de Quim Torra al castellano con este Plan Nacional de Lectura. El objetivo principal es el de fortalecer y consolidar el sector del libro, mejorando la oferta editorial en lengua catalana y occitana, obviando al español, la lengua común de todos los españoles, incluyendo los catalanes. María Ángela Vilallonga, la consejera de Cultura, es la artífice de este proyecto que busca la complicidad de aquellos autores catalanes que no escriben bajo ningún concepto en castellano, una discriminación
en toda regla, pero es que escuchen cuál es su postura al respecto. I sí que trobo que en aquesta cambra s'hi parla massa castellà també, i tant, esclar que sí, perquè la llengua pròpia de Catalunya és el català i és un concepte, el de llengua pròpia, que és el que apareix a l'Estatut d'Autonomía de Cataluña, que també ha estat votat per aquesta cambra. Y también se molesta cuando escucha el castellano en TV3. Passes fent zàping i no saps si estàs veient una cadena estatal o una cadena catalana. D'escampar i de fer que l'ús de la llengua catalana sigui cada vegada més alt, qui ho farà? I la Televisió Pública de Catalunya té l'obligació de fer-ho. A vegades veig massa castellà a TV3, sí. La Generalitat de Torra quiere garantizar el prestigio y la visibilidad de los escritores catalanes, así como favorecer el reconocimiento social. Se omite en el programa también a toda la industria editorial en castellano que existe en esta región. Además, hay un apartado en el que 20 personalidades de la cultura catalana defienden y explican por qué se debe leer en esta lengua. Entre ellas se incluye a Laura Borràs, exconsejera de Cultura y todavía portavoz de Junts per Cat en el Congreso de los Diputados. En definitiva, una iniciativa que demuestra una vez más el desprecio de esta Generalitat hacia el castellano, la lengua común de todos los españoles y con la que se comunican hasta 580 millones de personas, el 7,6% de la población mundial. El juzgado suspende el tercer grado a los golpistas encarcelados. Esta decisión se produce después de que la Fiscalía haya recurrido la clasificación de los 6 de los 9 condenados por el 1 de octubre. Esto afecta directamente a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Raül Romeva y los líderes de ANC y Òmnium Cultural Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Además, estudia presentar el recurso contra la misma situación de los exconsejeros Turull, Rull y Dolors Bassa. Todos ellos fueron condenados por sedición por el Tribunal Supremo y desde hace unas semanas solo acuden a dormir a la cárcel y pasan el fin de semana en libertad. Poco ha tardado Oriol Junqueras en responder a esta decisión judicial. El que fuera vicepresidente de la Generalitat ha publicado un vídeo en Twitter en el que asegura que les tienen miedo y que la cárcel forma parte del camino hacia la independencia de Catalunya. Avui tornem a constatar que ens tenen molta por i per això ens volen tancat, per incidir en la política i en la societat catalanes. Però nosaltres sabem que això forma part del camí i que de la presó se'n surt i que ens sortirem per guanyar i per portar aquest país a la llibertat. Confirman el archivo de la causa Pare 16 guardias civiles implicados en la muerte de 15 inmigrantes en el Tarajal. Fueron acusados por el fallecimiento de estos indocumentados que murieron ahogados en la costa el pasado 6 de febrero del año 2014. Todos ellos formaban parte de un grupo de 200 personas que trataban de cruzar a nado desde Marruecos. La Guardia Civil trató de evitar el asalto lanzando pelotas de goma. Los 23 que lograron llegar a Ceuta fueron devueltos inmediatamente al país vecino. La audiencia considera que no hay prueba alguna de que la actuación policial no se ajustase a los principios básicos y que se usó material adecuado y proporcionado a las circunstancias del momento. Oleada de inmigrantes ilegales que llegan sin parar en patera a las costas andaluzas. La avalancha de indocumentados ha vuelto a poner el foco en qué hacer con todos aquellos que den positivo por coronavirus. La Junta de Andalucía, Vox y hasta el Vaticano exigen al gobierno de Pedro Sánchez un plan de actuación. Continúan aumentando los rebrotes. Algunas comunidades alertan de un cambio de tendencia en la curva de coronavirus y el gobierno continúa en su empeño de tender la mano a los inmigrantes ilegales. Es por ello que el grupo parlamentario Vox ya ha exigido la comparecencia de Fernando Grande Marlaska y José Luis Escrivá, tras la avalancha de pateras con inmigrantes ilegales que se han detectado en las costas andaluzas, canarias y murcianas a lo largo del fin de semana. Un colectivo que, no olvidemos, está colapsando los centros de inmigrantes, provocando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentren desbordados. En este punto, Vox ha reclamado una política de fronteras seguras frente a la negligencia del gobierno, culpable de un irresponsable efecto llamada e incapaz de proteger a los españoles. Aunque parece que en la formación que lidera Santiago Abascal no son los únicos en pedir la regularización masiva de inmigrantes.
También el Vaticano se suma al intento de buscar solución a este problema. Durante un encuentro virtual con responsables de migraciones de las diócesis españolas, celebrado la pasada semana, el máximo responsable del trabajo con refugiados del Vaticano abogó por favorecer los canales regulares de inmigración para impedir que el gobierno acoja a su antojo a todo aquel que quiera entrar de manera ilegal a nuestro país. Porque sí, no podemos olvidar que España, una vez más, está sufriendo las consecuencias de las políticas de responsables de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ayer conocimos cómo la justicia tumba el Madrid Central de Manuela Carmena, lo que suponía una demostración de fuerza por parte del actual alcalde de la ciudad. José Luis Martínez Almeida ha anunciado hoy que de momento no se va a recurrir esa sentencia que anulase el plan y que lo deja en manos de los informes técnicos y jurídicos. Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha afeado al equipo de gobierno anterior, que no quiso dialogar. Cuando uno no quiere abrir un periodo de información pública, cuando uno no quiere abrir un periodo de consultas, lo que no quiere es dialogar. Nos da una oportunidad de dialogar, nos da una oportunidad de generar un consenso en Madrid Central que no se había producido, no porque hubiera posturas a favor o en contra, sino porque desde el equipo de gobierno anterior, y esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se quiso dialogar. Mientras la sentencia no sea firme, Madrid Central sigue en vigor. Y, por tanto, mientras la sentencia no sea firme, se tienen que seguir respetando las normas que regulan Madrid Central. Una pedida de mano entre novios gitanos se tiñe de sangre en la localidad madrileña del Álamo. Una fiesta celebrada el fin de semana terminó con una reyerta entre clanes y con el fallecimiento de una pareja. El hombre de 28 años y la mujer de 27 aparecieron atropellados intencionadamente en la carretera M404 al intentar escapar de esa situación. También otra chica apareció sobre el asfalto y ahora intenta luchar por su vida en el hospital. Al parecer, esa noche los grupos se enzarzaron en una violenta pelea porque unos querían continuar la fiesta y los otros querían acatar la orden de apagar la música a la hora que se había pactado con el local. Ahora se ha reforzado la presencia de agentes en el Álamo y en sus alrededores para evitar una eventual venganza entre los dos clanes gitanos. La Guardia Civil también ha contactado con los patriarcas de ambos clanes para intentar calmar los ánimos. Martes con bajada de temperaturas, pero el calor no se aleja de España. Alivio pasajero porque los termómetros vuelven a subir mañana dejando avisos e incluso en zonas en las que no se suele ver algo así. Extremadura y el oeste de Andalucía seguirán con temperaturas altas y calor sofocante. También subirán en Baleares con alertas naranjas. Asturias será la única región sin ningún aviso junto a Ceuta y Melilla. Valores propios de una ola de calor según ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología y ojo, porque comenzaremos agosto con un respiro, ya que los termómetros volverán a bajar unos cuantos grados. Y en página internacional miramos hacia Francia porque Emmanuel Macron teme que en las próximas semanas se produzca un estallido social sin precedentes. Desde el confinamiento, el país galo está viendo cómo se están multiplicando las acciones antirreligiosas, anticristianas, antimusulmanas del movimiento feminista y también antirracistas. Así lo cuenta el diario ABC, que apunta a que Macron ya está lanzando su nueva política de ley y orden, anunciando que va a pagar primas extraordinarias a los policías que trabajen durante la noche. El Ministerio de Interior recibiría con urgencia unos 10 millones de euros para así poder pagar todas esas horas de trabajo extraordinarias nocturnas. El principal objetivo, reforzar la seguridad en el país galo. Y no hay tiempo para más, nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con la inmensa minoría y después el mejor análisis político en El Gato al Agua. Mañana las noticias vuelven a las 8:30 con muchísima más información. Gracias y muy buenas noches.